Buenas noches con cada uno de ustedes. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Gracias, gracias por conectarse a través de nuestras redes, así también a través de esta plataforma Meet. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos al curso Iniciando la Vida Cristiana, Unidad 1, Tema 9, el bautismo cristiano. Bueno. El bautismo cristiano, al terminar de este tema como estudiante, como alumno, usted va a aprender a dar 5 conceptos bíblicos del bautismo cristiano. Va a aprender a memorizar 5 razones por qué el cristiano debe bautizarse. Usted va a poder explicar las 5 funciones bíblicas del bautismo cristiano. Así también usted va a aprender 3 posiciones de la IEP en cuanto al bautismo de los niños. También vamos a conocer y aprender a decir cómo se realiza el servicio del bautismo dentro de la iglesia evangélica peruana. Así también, obviamente también, en muchas denominaciones tienen sus formas también de poder realizar, ¿no?, este servicio de bautismo. Muy bien. Ciertamente, cuando nosotros queremos hablar del bautismo cristiano, eh, de veras nos hace pensar mucho, puesto que Dios ordena que la salvación debe ser confesada públicamente por medio del bautismo en agua. Así que entonces, cuando una persona se bautiza, cuando una persona llega a poder bautizarse, está confesando o está diciendo públicamente que yo soy cristiano, yo he nacido de nuevo. Está diciendo públicamente, en este caso, la persona quien llega al bautismo, o sea, públicamente está confesando, ¿ya?, que él o ella ya tiene la salvación, ¿no? Ya tiene la salvación. De tal manera, cuando vamos en este caso al primer tema sobre conceptos bíblicos del bautismo cristiano. Estos conceptos del bautismo cristiano, en primer lugar tenemos el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 16, que dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mira, nuestro Señor Jesucristo ordenó el bautismo como parte esencial de la misión evangelizadora. No es una invención humana el bautismo. No es una invención de alguna denominación, ¿ya? Sino, ciertamente es un momento donde una persona confiesa a Jesús en su vida, cree en Jesús y empieza prácticamente a servir a Dios, a servir a Dios. De tal manera, cuán importante es que nosotros podamos entender, creer en qué consiste el bautismo cristiano. ¿Ya? Entonces, según Marcos 16, 15 al 16, allí Jesús ordena el bautismo como parte esencial de la misión evangelizadora, la cual no es una invención humana, la cual más bien es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué decimos? Según Marcos 16, 15 al 16, el bautismo es una ordenanza instituida por Dios. El bautismo es una ordenanza instituida por Dios. Ahora, cuando leemos, en este caso, Romanos 6, 3 al 4, Romanos 6, 3 al 4,
Dice la palabra del Señor, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice Romanos 6, 3 al 4. Ahora, el bautismo, según este pasaje bíblico, simboliza nuestra unión con Cristo en su muerte, en su resurrección, la cual es una confesión visible de lo que ha ocurrido espiritualmente en la salvación en una persona. De tal manera, vamos a decir entonces que según Romanos 6, 3 al 4, el bautismo es un testimonio de la obra salvadora de Cristo Jesús. Un testimonio de la obra salvadora de Cristo Jesús. Ahora, cuando observamos Hechos 2:38, que dice así, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mira, es importante entender que el bautismo cristiano ciertamente es una respuesta de la fe, es una respuesta de la obediencia al mensaje del Evangelio de Jesucristo. De tal manera, manifiesta que hemos dado un giro de 180 grados en nuestra vida y así de esa manera volviéndonos a Dios, reconociendo que nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos obedecido el mensaje del Evangelio. De tal manera, entonces, según Hechos 2:38, vamos a decir que el bautismo es un testimonio de nuestro arrepentimiento hacia Dios. Cuando uno se bautiza, muestra su arrepentimiento, ¿no? Anuncia su arrepentimiento, da a conocer su arrepentimiento hacia Dios. Esto sucede cuando uno llega a bautizarse. Ahora, cuando observamos el pasaje bíblico de Hechos, en este caso del libro de Hechos 8:36 al 37, allí hay algo importante cuando dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mira, acá observamos que el bautismo expresa públicamente que creemos de corazón en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y que nos sometemos prácticamente a Él como nuestro Señor. Entonces, con el bautismo, uno, ¿ya? Con el bautismo, uno muestra que se está sometiéndose al Señor, que se está sometiéndose al Señor. Es importante este hombre eunuco. Es importante este hombre eunuco que ciertamente estaba leyendo las escrituras y cuando estaba leyendo las escrituras ciertamente no entendía lo que estaba leyendo. Pero estaba allí Felipe. Estaba allí Felipe. Y ciertamente cuando Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? El eunuco dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Así Felipe se subió a al carro de eunuco y le explicó.
Y al explicarle, entendió el eunuco la palabra. Y al entender la palabra, dijo, yo creo en Jesucristo. Ahora, ¿qué me impide para que yo sea bautizado? Para que yo sea bautizado. Entonces, en nuestras preguntas, que dice, según Hechos 8:36 al 37, ¿no? Que el bautismo es un testimonio de nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador personal en Cristo Jesús. Como nuestro muestra de fe en Cristo como nuestro Salvador personal en Cristo Jesús. Ahora, cuando leemos el libro de 1 de Pedro 3, 21, cuando leemos 1 de Pedro 3, 21, que dice que el bautismo corresponde a esto. Ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como las aspiraciones de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Tenemos que entender, ciertamente, ¿ya? El bautismo no quita la inmundicia del pecado, ¿ya? El bautismo no quita el pecado. El que quita el pecado o el bautismo no lava el pecado. El bautismo no lava eh, el pecado de uno, no quita el pecado de uno, sino lo que hace el bautismo es ciertamente, en este caso, da a conocer. Nada más da a conocer que es un hombre y una mujer arrepentido. Lo único que quita el pecado del hombre, lo único que quita el pecado de la humanidad es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo. De tal manera, el bautismo es el resultado, es una decisión que uno toma, la cual es el resultado que tiene fe en Cristo Jesús. Es el resultado que tiene a Cristo en su vida. Es el resultado que ha recibido a Jesús en su vida. De tal manera, tenemos que entender que el bautismo cristiano entonces es una señal externa de una realidad interna. Obviamente el bautismo no salva a uno, pero es una respuesta de obediencia y fe. Eso significa que todos los creyentes en Cristo Jesús deben de obedecer la palabra, hombres y mujeres, y al obedecer la palabra, tienen que tomar esta decisión de llegar a su bautismo, ¿no? De tal manera, a través del bautismo, uno testifica de lo que Dios ha hecho en su corazón o en el corazón del creyente. De tal manera, es un acto público de confesión, es un acto público de compromiso, de consagración a Dios. Así que entonces, cuando observamos acerca del bautismo, vemos de que ciertamente que la palabra de Dios enseña que el bautismo es una ordenanza instituida por Dios, que el bautismo es un testimonio de la obra salvadora de Cristo, que el bautismo es un testimonio de nuestro arrepentimiento hacia Dios, que el bautismo es un testimonio de nuestra fe en Cristo como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De tal manera, siendo el bautismo un testimonio de buena conciencia ante Dios. De buena conciencia ante Dios. Entonces, llegando al segundo punto, dice la palabra, llegando al segundo punto, ¿por qué el cristiano debe bautizarse? Esa es la pregunta. ¿Por qué el cristiano debe bautizarse? Vamos entonces, el cristiano debe bautizarse de tal manera, porque no es una opción. Tenemos que entender de que el bautismo no es una opción,
¿ya? Para el creyente. No es una opción para el creyente, sino el bautismo es parte vital de la obediencia cristiana. Así que entonces veamos algunas razones del por qué el cristiano debe de llegar a bautizarse. ¿Por qué el cristiano sí o sí tiene que bautizarse? Encontramos en el libro de Mateo capítulo 28 versículo 19 que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira, Jesucristo no nos ha sugerido, Jesucristo no nos ha dicho, por sean caso, háganlo, sino Jesucristo ha ordenado que todo creyente sea bautizado como parte del discipulado cristiano. Desobedecer entonces esta ordenanza, desobedecer entonces este mandato, simplemente es desobedecer al Señor mismo. Es increíble, hay muchas personas que van al templo a congregarse, la cual no está mal. Sí o sí tenemos que congregarnos y es necesario congregarse porque usted solo no puedes. Necesitas ser parte del cuerpo de Cristo. Y para ser parte del cuerpo de Cristo, ciertamente necesitas congregarte. Y una persona que se congrega y una persona que ha nacido de nuevo debe de obedecer esta ordenanza. Y esta ordenanza ciertamente es algo imperativo. Es algo imperativo que tenemos que cumplir. De tal manera, vamos a decir que según Mateo 28, 19, ¿por qué el cristiano debe bautizarse? Porque es un mandato imperativo del Señor Jesucristo. Es un mandato imperativo del Señor Jesucristo. Entonces, siendo como mandato imperativo de nuestro Señor Jesucristo, ciertamente tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. ¿Ya? Tenemos que obedecer. Ahora, luego encontramos en el libro de Mateo 3:13. Encontramos en el libro de Mateo 3:13 que dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mira, aunque Jesús no tenía pecado, pero Jesús se sometió al bautismo para poder identificarse con la humanidad y poder cumplir toda su justicia. Si él siendo hijo de Dios fue bautizado, cuanto más nosotros, sus seguidores, cuanto más sus discípulos deben de llegar a su bautismo. De tal manera, siendo entonces, según Mateo 3:13, Jesucristo nos dio el ejemplo al bautizarse en el río Jordán. Jesucristo nos dio el ejemplo de bautizarse en el río Jordán. De tal manera, Hechos 16:33. En este libro de Hechos 16:33 dice la palabra, y él, tomándolos en aquella misma hora, la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mira, ¿de quién nos habla este pasaje? ¿Ya? ¿De quién nos habla este pasaje? Este pasaje claramente habla del carcelero allá en Filipos. Aquel hombre carcelero de Filipos ha creído en Cristo. Al creer en Jesucristo, se bautizó inmediatamente. Se bautizó inmediatamente. Y este testimonio de haber creído en Jesucristo ciertamente fue también contagiado a toda su familia. De tal manera, el bautismo es el acto público que da testimonio de la fe personal en Jesucristo. Entonces, según Hechos 16:33, vamos a decir que
de por qué el cristiano debe bautizarse, ciertamente por medio del bautismo tiene que testificar su fe en Cristo públicamente. Entonces, es necesario que un cristiano se bautice. Es necesario que uno pueda demostrar su fe a través de su bautismo, ¿no? Testificar, ¿ya? Su fe en Cristo Jesús públicamente, ¿no? Así también tenemos el libro de Hechos 2:41, el libro de Hechos 2:41, que dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mira, es importante que el bautismo es el paso mediante el cual una persona pasa de ser un creyente individual a formar parte visible de la comunidad de fe. Es interesante, ciertamente siendo un creyente individual, pasa a ser miembro de la iglesia, parte de la comunidad de la iglesia, parte de la comunidad de la fe. Entonces, lo que hace a uno el bautismo es prácticamente, ¿no? Pasa a ser miembro de la iglesia, ¿no? En este caso, también de la iglesia local, como también de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. De tal manera, siendo un requisito para ser reconocido formalmente como miembro del cuerpo de Cristo en una congregación. Por eso al inicio decía, muchos de pronto dicen, yo creo en Dios, yo sirvo a Dios, yo tengo fe en Dios, y de pronto no es necesario que yo vaya a congregarme a una iglesia, no es necesario que yo pertenezca a una iglesia. Ciertamente digo de que no está bien tal pensamiento, no está bien tal pensamiento. Sí o sí, uno tiene que ser parte de la comunidad de fe. Tiene que congregarse, sí o sí. Tiene que congregarse. No puede ser un cristiano individualista, ¿no? No puede, ¿no? No puede, ¿ya? De tal manera, entonces vamos a decir, según Hechos 2:41, ¿por qué el cristiano debe bautizarse? Según Hechos 2:41, porque es la única puerta de entrada para ser miembro de la iglesia. Sí, a través del bautismo uno llega a ser miembro de la iglesia. En este caso vamos a decir, ¿no? Miembro del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Miembro del cuerpo de Cristo. Ahora, nos encontramos con Juan 14:15, que va a decir la palabra de esta manera. Si me améis, guardad mis mandamientos. Ciertamente, el bautismo no se hace por tradición. El bautismo no se hace por presión. El bautismo no se hace por emoción, sino por amor a Cristo. ¿Ya? Quien ama al Señor desea obedecer a Dios. Desea obedecer en todo, comenzando con este primer paso de obediencia, lo que es el bautismo. Muchas veces uno llega a bautizarse por emoción. Muchas veces uno llega a bautizarse de pronto allí a la fuerza. O de pronto allí que uno se bautiza de pronto para sanarse. Uno se bautiza de pronto por algo a veces. Pero el verdadero bautismo en agua ciertamente es por fe. Es por fe, ¿no? Es en obediencia a la palabra de Dios. Es en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, vamos a decir, ¿por qué el cristiano debe bautizarse? Según Juan 14:15, porque es una demostración de amor a los mandamientos de Dios. A los mandamientos de Dios. Entonces, por lo tanto, el cristiano debe bautizarse porque es un acto de... o el cristiano debe bautizarse porque es un acto de obediencia al Señor. Un ejemplo seguido de Cristo. Un testimonio público de la fe. Una declaración de pertenencia a la iglesia.
una expresión de amor hacia Dios. No es una opción secundaria el bautismo, sino es un paso muy esencial en el camino del discipulado. De tal manera, vamos a responder diciendo, ¿por qué el cristiano debe bautizarse? El cristiano debe bautizarse porque es un mandato imperativo del Señor Jesucristo. Jesucristo nos dio el ejemplo al bautizarse en el río Jordán. Por medio del bautismo, tiene que testificar su fe en Cristo públicamente. Es la única puerta de la entrada para ser miembro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Y en Juan hemos visto de que es una demostración de amor a los mandamientos de Dios. Es una demostración del amor a los mandamientos de Dios. Ahora, en el punto 3 dice fundamentos bíblicos del bautismo cristiano. ¿Cuál es el fundamento del por qué la iglesia practica el bautismo? ¿No? ¿En qué nos fundamentamos de que la iglesia ciertamente debe bautizar a sus miembros, a los cristianos? ¿Cuál es ese fundamento? Veamos pues la palabra. ¿Qué dice en este caso la palabra en cuanto a los candidatos, en cuanto al significado? Mira, es increíble al observar estos fundamentos, ¿no? Significa que las personas que forman parte de la iglesia de Cristo nos distinguimos por ser bautizados conforme a la enseñanza de la palabra de Dios. El bautismo bíblico prácticamente se fundamenta en 5 aspectos claves. ¿Y cuáles son estos 5 aspectos claves? En primer lugar, vamos en cuanto a los candidatos. Mira, el bautismo según la Biblia es exclusivamente para personas que han experimentado una conversión genuina. No es un rito vacío ni un acto social el bautismo, sino más bien es un paso de obediencia de quienes ya han creído y han sido transformados por el Evangelio. Esas personas son los que llegan prácticamente a su bautismo. De tal manera, observamos, según el libro de Hechos 2:38, vamos a encontrar de que un candidato debe haber llegado o debe haber sido arrepentido de sus pecados, puesto que el arrepentimiento verdadero es el primer paso hacia Dios, como también una condición esencial para recibir el bautismo. Si una persona no se ha arrepentido de sus pecados, no puede llegar a bautizarse. De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces vamos a decir, según Hechos 2:38, el bautismo, según la Biblia, es para aquellos quienes se han arrepentido de sus pecados. Así también el libro de Hechos Así también el libro de Hechos 8:37 dice, los que creen de todo corazón en el Señor Jesucristo. Un candidato al bautismo debe de creer de todo su corazón en el Señor Jesucristo. De tal manera, la fe personal en Cristo como el Señor, como el Salvador y Señor es requisito indispensable. De tal manera, vamos a decir, según Hechos 8:37, ¿no? El candidato debe ser aquella persona que cree de todo corazón en el Señor Jesucristo. ¿Ya? Ese debe ser el candidato. Según Hechos 10:47, encontramos, ¿no?, que el candidato debe ser aquella persona que ha recibido al Espíritu Santo. Mira, es interesante que el bautismo es una señal externa de la obra interna del Espíritu Santo en la vida del creyente.
Ahora usted me dirá de pronto allí, entonces, ¿cómo uno recibe al Espíritu Santo? Claramente encontramos en la palabra en el libro de Efesios. Habiendo oído, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en Juan 1:12 vamos a encontrar cuando dice la palabra, ¿no? Habiendo creído, habiendo recibido a Jesús, ¿no? Uno se hace hijo de Dios. Uno se hace hijo de Dios. Para ser hijo de Dios, uno tiene que recibir a Jesús en su vida. Mientras que uno no ha recibido a Jesús en su vida, no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. De tal manera, uno necesita ese sello del Espíritu Santo. Uno necesita ese bautismo del Espíritu Santo. Y cuando ocurre, ya le dije, en el momento cuando uno recibe a Jesús en su corazón, en su vida. Obviamente, esto es prácticamente una señal interna, es una señal interna, una experiencia interna única que un creyente experimenta en su vida. Por eso, el bautismo es siendo una señal externa de la obra interna del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora, el candidato, según Mateo 28:19, debe ser los que han sido discipulados en las enseñanzas bíblicas. Mira, si uno no ha recibido a Jesús, ¿cómo puede, en este caso, ser discipulado? La persona que es discipulado es aquella persona que ha recibido ya a Jesús en su vida. Y muchas personas aún en el discipulado recién reciben a Jesús en su vida. Mira, si una persona no es discipulado antes de llegar a bautizarse, no está bien. Por eso muchos se bautizan por bautizarse así por así y dejan al grupo, dejan al cuerpo de Cristo, se apartan del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque simplemente se bautizó por emoción, se bautizó por una condición, le han de pronto por ahí obligado, no lo sé, no lo sé, pero observamos en Mateo 28:19, para llegar a mi bautismo debo ser discipulado. Por eso, como Iglesia Evangélica Peruana, nosotros ciertamente antes de poder bautizar a una persona, discipulamos. Nosotros lo denominamos como clase catecúmeno. Y ciertamente es importante que uno crea, es importante que uno sea formado, sea discipulado en la palabra, sea guiado en la palabra. Entonces, mucho ánimo para todos quienes aún no han llegado a su bautismo. Y de esa manera también ayudar a otros a conducir de esa manera en el camino, ¿no? Conducir a otros en el camino. Ahora, en cuanto al significado, ¿qué significa? En cuanto al significado en el tema del bautismo. Mira, según Romanos, en este caso, 6:3-4, encontramos que el bautismo es una identificación simbólica del creyente con Cristo en los eventos fundamentales del Evangelio. Cuando uno se bautiza, se identifica, ¿no? Simbólicamente con Cristo, con su muerte, con su resurrección. ¿Ya? Se identifica con su muerte, con su resurrección. ¿Ya? Según Romanos 6, 3. Y versículo 4 se identifica, o en cuanto al significado, en este caso, vamos a decir, con su muerte. El creyente se identifica con la muerte de Cristo, declarando que su vieja vida o vieja naturaleza ha sido crucificado juntamente con él. Por eso Jesús decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando observamos en este caso Romanos 6:4 en cuanto al significado de la sepultura, al ser sumergido en el agua, el creyente representa que ha sido sepultado con Cristo, dejando atrás el pecado y ciertamente comprometiéndome con Cristo, sirviendo a Cristo.
Y por último, Romanos 6:4, observamos que el bautismo en cuanto al significado es la resurrección. Cuando uno sale, cuando uno sale del agua al bautizarse o al salir del agua, el creyente simboliza que ha resucitado a una vida nueva en Cristo para vivir en santidad. No es que de pronto cuando uno llega a su bautismo, ahí recién se lava sus pecados. No, 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 simplemente es un símbolo de la muerte, de la muerte y de la resurrección, de su sepultura, de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera, ¿ya? En cuanto a la forma, mira, la Biblia enseña en cuanto a la forma del bautismo que el bautismo debe ser por inmersión por las siguientes razones. Hay razones para poder bautizar por inmersión en este caso, en cuanto a la forma. Mira, la Biblia, ¿no? O la enseñanza bíblica y el ejemplo, en este caso apostólico, indican que el bautismo era realizado por inmersión total en el agua, lo cual reflejaba mejor su significado espiritual. Mira, por eso, cuando vemos en el punto A, la palabra bautismo significa zambullir. La palabra bautismo significa zambullir, significa sumergirse, o sea, ¿no? Desaparecer en el agua, ser remojado todo mi cuerpo en el agua, haber prácticamente ser hundido en el agua, ¿no? El bautismo significa de zambullir prácticamente. Cuando uno zambulle, mete su cabeza todo. De eso viene. Por eso, esta palabra, ¿no? De esta palabra, ¿no es cierto? De bautismo en el idioma griego es baptizo, que literalmente significa introducir completamente en el agua. La palabra baptizo significa eso, ¿no? Introducirse completamente en agua. ¿Ya? Completamente en agua. Sumergir. Y Marcos 1:10, Jesucristo subió del agua después de su bautismo. ¿Ya? Esto muestra que Jesús fue completamente sumergido. Jesús no fue rociado, ¿no? Jesús no fue salpicado con agua. No es que de pronto por ahí Juan el Bautista allí agarró el agua y prácticamente le roceó. No, Jesús se bautizó con el método de sumergirse. ¿Por qué? Porque Jesús salió del agua, ¿no? Cuando se sumergió, salió del agua. De tal manera, ¿no? De tal manera, vamos a decir de que ciertamente, ¿ya? De que ciertamente, ¿no? Jesucristo subió del agua después de su bautismo. Y vemos también en cuanto a Hechos 8:38 al 39, donde Felipe y el eunuco descendieron y subieron del agua durante el bautismo. Mira, Felipe no le ha rociado al eunuco con agua, no le ha hecho salpicar al eunuco con el agua, sino que lo que ha hecho en este caso eunuco es justamente zambullirse. Y quien allí estaba ministrando el bautismo de eunuco, en este caso, es Felipe. Es Felipe. Felipe ministrando el bautismo del eunuco. ¿Ya? Ambos entraron al agua, ¿no? Confirmando el modo por inmersión como práctica apostólica. Eso significa que los apóstoles practicaron el bautismo por inmersión. Y cuando observamos Romanos 6:3 al 4, dice que solo el bautismo por inmersión simboliza la identificación del creyente con la muerte, con la sepultura y resurrección de Cristo, ¿no? Entonces, el bautismo es la identificación con la muerte, con la sepultura y resurrección de Cristo. Rociar o derramar no puede representar con fidelidad este triple acto espiritual de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. No puede.
de ninguna manera, de ninguna manera, ¿ya? Ahora, en cuanto a la forma, ¿no? ¿Cuál debería ser la forma del bautismo? El mandato de Cristo establece la fórmula trinitaria en la administración del bautismo. Eso significa, según Mateo 28:19, cuando Jesús ha mandado a poder ir por todo el mundo, a poder discipular, en este caso, y poder bautizar, la fórmula es que el bautismo debe ser en el nombre del Padre, que el bautismo debe ser en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esta fórmula refleja nuestra fe en el Dios Trino y la autoridad bajo el cual el creyente, en este caso, es bautizado. ¿Ya? 5. En cuanto al tiempo, en cuanto al tiempo, ¿ya? O sea, ¿en cuánto tiempo uno puede llegar a bautizarse? Mira, cuando observamos bíblicamente, cuando observamos la Biblia, ¿ya? El bautismo debe ser realizado después de una clara profesión de fe, clara confesión de fe y discipulado inicialmente, no antes. Tenemos dos pasajes bíblicos. Hechos 8:12, después de la salvación. Pero cuando creyeron, en este caso Felipe creyó primero, ¿ya? Fue conducido por la palabra, ha sido entendido con la palabra, ha sido explicado con la palabra. Eran bautizados, ciertamente, hombres y mujeres. La fe procede al bautismo. En Mateo 28:19, después de haber sido discipulados, después de haber sido explicados con la palabra, después de haber sido formados con la palabra. Así que Jesús mandó primero a que hagamos discípulos, ¿ya? Y luego bautizar. Esto incluye entonces la enseñanza de las verdades fundamentales del Evangelio, ¿ya? Del Evangelio. Entonces, resumiendo esta lección, vamos a decir que el bautismo cristiano, según las Escrituras, el bautismo cristiano, según las Escrituras, es para personas convertidas, es para personas creyentes en Cristo Jesús. Mira, el bautismo es un símbolo de identificación con Cristo. Identificación con Cristo. El bautismo es realizado mediante inmersión total en agua. Solamente la forma de ser bautizado por inmersión es la única manera y acertada de poder identificarse con la muerte, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y este bautismo debe ser administrado con la fórmula en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y debe ser aplicado. O sea, cuando uno debe ser bautizado, después de su conversión y después de haber sido discipulado. Después de haber sido discipulado. Por tanto, el bautismo es un acto espiritual público y obediente de quien ha sido regenerado y desea testificar su unión con Cristo Jesús. ¿Ya? De haber sido ciertamente formado, creído en Cristo Jesús. Muy bien, en cuanto al tema cuarto del bautismo, en nuestro manual nos presenta la posición de la IEP en cuanto al bautismo de los niños. ¿Qué decimos? Bueno, en sí este tema es algo controversial. Este tema es controversial ciertamente. ¿Ya? Mira, la Iglesia Evangélica Peruana no practica el bautismo de niños, sino la presentación de los niños. ¿A quién? Al Señor. ¿Ya? Al Señor. Ahora, esto es ciertamente
eh, lo opuesto, por ejemplo, a la práctica del catolicismo romano. Mateo 19, 13 al 15 dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orase. Mira, la Iglesia Evangélica Peruana enseña que en lugar de bautizar a los infantiles, en lugar de bautizar a los niños, lo cual no tiene precedente en el Nuevo Testamento, se los presenta más bien, en este caso, delante del Señor en oración. Esto es como un acto de consagración por parte de los padres y ciertamente y la iglesia en general y el cuerpo de Cristo. De tal manera, esta práctica se basa en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien ha recibido justamente, quien recibió, quien bendijo, quien oró por los niños sin bautizarlos. Qué lindo hubiera sido de pronto ahí Jesús habría tomado a los niños y los hubiera bautizado y ciertamente nosotros también hubiéramos hecho tal cosa. Cuando aquellos venían a los pies de Jesús, Jesús no los bautizó, sino los bendijo, los tomó en sus brazos y los bendijo. Por eso, como iglesia, no practicamos el bautismo infantil, la cual es opuesto de pronto a las iglesias como la presbiteriana, la cual respetamos, ¿no? Como el catolicismo romano, que practican en este caso el bautismo infantil. Obviamente hay pasajes bíblicos que puedan sustentar, ¿no? En este caso con el Antiguo Testamento. ¿Ya? Dos, la Iglesia Evangélica Peruana cree que el bautismo es para personas con edad suficiente para entender el Evangelio, el buen mensaje. ¿Ya? El buen mensaje. Entonces, según Hechos 2:36 al 38, dice, se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Pedro les respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. De tal manera, ¿no? De tal manera, el bautismo bíblico, el bautismo bíblico requiere arrepentimiento consciente de pecado. Arrepentimiento consciente de pecado. El bautismo requiere fe personal en Cristo como Salvador y Señor. El arrepentimiento es el bautismo bíblico requiere una comprensión del Evangelio, las buenas nuevas. Si uno no ha entendido el Evangelio de Jesucristo, si uno no ha entendido el Evangelio de salvación, el Evangelio de vida eterna, el reino de Dios, si uno no se ha arrepentido de sus pecados, no puede ser bautizado. Tiene que ser cristiano, hijo de Dios, antes de ser bautizado. Por tanto, la Iglesia Evangélica Peruana sostiene que el bautismo debe ser administrado únicamente a aquellos que han alcanzado una madurez suficiente como para poder comprender el mensaje del Evangelio, confesar a Cristo Jesús y tomar la decisión voluntaria de seguirle. Entonces, ciertamente, esto excluye a los bebés o niños pequeños que aún no tienen esta capacidad, ¿no? 3. Ciertamente observamos ahora este tema, ¿no? La Iglesia Evangélica Peruana cree que el bautismo no salva a los hombres, sino la fe en Cristo, según el libro de Efesios. Mira, Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, porque no por obras, ¿ya? Para que nadie se gloríe. El bautismo, aunque importante, no es el medio de salvación. Mira, nosotros como iglesia enseñamos, la salvación es un don de Dios que se recibe por la fe en Cristo Jesús. El bautismo es un acto de obediencia posterior a la conversión,
no un requisito para ser salvo. La gracia y la fe proceden al bautismo, no lo siguen. Entonces, esta enseñanza protege la verdad del Evangelio frente a cualquier forma de ritualismo o sacramentalismo que atribuya al acto físico del bautismo el poder de regenerar el alma. Mira, tan maravilloso que ciertamente vemos en este caso la palabra. Y por lo tanto, como iglesia, nosotros nos mantenemos fielmente al modelo del Nuevo Testamento. No bautiza infantes la Iglesia Evangélica Peruana, sino que los presenta al Señor en oración. Enseña que el bautismo es para creyentes conscientes y arrepentidos. Afirma que la salvación es por gracia, mediante la fe en Cristo, y que el bautismo es una respuesta de obediencia, no un medio de justificación. Esta posición honra la enseñanza de Cristo y de los apóstoles. Así afirma la centralidad del Evangelio de la gracia divina de Dios. ¿No? Qué importante y qué importante saber este tema. Bueno, así llegamos entonces al punto 5, que vendría a ser en este caso el servicio del bautismo según la Iglesia Evangélica Peruana. ¿Cuál es esa forma? Mira, la Iglesia Evangélica Peruana practica el bautismo por inmersión de la siguiente manera. Mira, lo primero que se hace es la entrevista a los candidatos en cuanto a la seguridad de la salvación, ¿ya? Los frutos de la vida cristiana, el estado civil y los conocimientos básicos de la palabra de Dios, conforme al estudio desarrollado del presente manual. ¿Ya? Reunidos la congregación, ¿no? Y los bautizantes, debidamente vestidos para el acto, se procederá según el orden presentado en este caso. De pronto, primero se canta himnos, ¿no? Luego viene la oración, luego viene la lectura bíblica, luego viene la meditación, luego viene himnos, ¿no? Testimonio de los candidatos, dan su testimonio, bautismo, en este caso por los ministros. ¿Quién debe bautizar? Dentro de la Iglesia Evangélica Peruana, ¿no? Los que están llamados a bautizar son los ministros del Señor. Son los ministros del Señor. Los ministros están llamados, o los ministros de culto. Ellos están llamados, en este caso, a bautizar. ¿Ya? Luego se canta un himno, una oración y recepción de los nuevos miembros de la iglesia previa